En el presente video describiremos brevemente los principales problemas políticos y económicos que llevaron a Grecia a su actual estado de crisis, un análisis de sus principales variables económicas, los rescates financieros que han recibido diversas instituciones financieras europeas, recomendaciones de cómo podría Grecia salir de su actual estado de crisis y un análisis ante una eventual salida de Grecia de la Unión Europea. Primero vamos a empezar analizando por qué Grecia quería ser parte de la Unión Europea. Ser parte de la Unión Europea para un país pequeño como Grecia representaba diversas ventajas económicas. No solamente ventajas económicas, sino también ventajas de mayor presencia internacional y de políticas institucionales como la defensa de los derechos humanos. Después de cumplir con los requisitos del Tratado de Maastricht, en 1981 Grecia formó parte de la Unión Europea y en el 2001 adoptó al euro como su moneda. Sin embargo, para poder cumplir estos requisitos, Grecia tuvo que endeudarse. ¿Por qué? Porque entre estas políticas estaba que reducir los impuestos fiscales de las empresas privadas y del capital privado que ingresaba a Grecia. Asimismo, también se remonta en diversos eventos que se dieron a lo largo de su historia. Entre ellos está de que Grecia pasó un largo periodo de época de guerras civiles y de guerra con países europeos vecinos, lo cual llevó a un debilitamiento político. En 1974 el régimen colapsó y se dio la nueva democracia. Después de este periodo hubo un alto endeudamiento de Grecia y se estableció el modelo democrático social, el cual se basaba en financiar tanto puestos de trabajo, pensiones y brindar beneficios sociales, lo cual llevó a un alto déficit fiscal. Entre 1980 y 1993, su déficit pasó de 28% a 116% del PBI. Con la exposición, ahora toca hablar del origen de la crisis griega. Básicamente nos hemos concentrado en 4 puntos. Inclusión de Grecia en la eurozona. El otro punto es crecimiento desmedido del sector público. El tercer punto es impacto de la crisis financiera en la quiebra de Lehman Brothers. Y el cuarto punto es los programas de ajuste económicos mal orientados, ¿no? Sobre el punto 1 de la inclusión de Grecia en la eurozona, básicamente lo que ha habido es un problema grave de diseño estructural. No ha habido una transferencia de los países superavitarios, como Alemania, Francia, hacia la periferia, ¿no? El otro punto es que las políticas aplicadas han sido mal orientadas. Básicamente esto ha repercutido en la insostenibilidad de la deuda de Grecia y en el déficit presupuestario. Y otro punto bien importante es la creación de intereses particulares en la zona euro que se oponían a la reforma del Estado. Sobre el punto 2, que es básicamente el crecimiento desmedido del sector público, por ejemplo, un tema particular es los trabajadores del Estado. Cada partido llegaba con su equipo y multiplicaban el tamaño del Estado, y asimismo cada equipo, cada trabajador, cada puesto estaba protegido por ley. Otro punto es los sueldos dorados. Los trabajadores empleados del sector público en promedio ganaban más que los empleados del sector privado. Asimismo, el salario promedio del sector público era el doble del salario mínimo vital, ¿no?, de Grecia. Otro punto es los pagos especiales. Por ejemplo, las hijas solteras o hijas de los empleados públicos tenían una pensión vitalicia. Otro punto importante es los profesores y médicos que, por ejemplo, en Grecia, que no tenía, digamos, el nivel educativo que Finlandia, sí tenía 4 veces más profesores, ¿no?, que ellos. Otro punto importante es los metros y los comités, el metro, por ejemplo, de Atenas, y los comités innecesarios que fueron creados, ¿no? Por ejemplo, el metro de Atenas es un caso particular porque se destinaba de presupuesto anual 500 millones de euros y sin embargo los ingresos eran de 90 millones, ¿no? Digamos, en el punto 3, lo que es quiebra de Lehman Brothers y lo que es la crisis financiera, y básicamente aquí el impacto en Grecia es que la confianza en los inversionistas se vio mermada, ¿no?, luego de la crisis, sobre el tema de la sostenibilidad de la deuda de Grecia. Y también debido al mal manejo que tuvo el país durante los Juegos Olímpicos del 2004, ¿no? El mal manejo se resume básicamente que se gastó el doble de los presupuestados, ¿no?, aproximadamente 9.000 millones de euros. También hay que mencionar que los bancos de inversión jugaron un papel importante. Esto es Goldman Sachs y JP Morgan, ¿no?
ya que estos bancos durante aquella época de la crisis donde Grecia tenía un problema de sostenibilidad de deuda, les ayudó a ocultar sus cuentas, ¿no? Sus cuentas nacionales a Bruselas. ¿Y cómo les ayudó a ocultar sus cuentas? Mediante el swap de divisas, ¿no? Que no se reportaba. Y sobre el punto 4, que es básicamente el tema de los rescates, y digamos que lo van a tocar más adelante en detalle, pero la idea central es que, digamos, estos programas económicos estuvieron mal orientados porque no se concentraron en salvar netamente a Grecia, sino básicamente salvar a los bancos franceses y a los bancos alemanes, que eran los que estaban muy expuestos, y también a salvar al euro, ¿no? La estabilidad de la zona. Bueno, a continuación voy a exponer los rescates financieros y los planes de austeridad. Bueno, debido a la situación de posible impago de Grecia que se ha descrito anteriormente y debido a esto al alto coste financiero de sus acreedores, en enero del 2010 el gobierno de Grecia decide implementar ciertas medidas para así a la vez dar una mejor señal a los mercados financieros, y propone que con este plan se va a lograr bajar el déficit de aproximadamente 12% al 3%. Entre los principales planes estaba la disminución del gasto público, una subida de impuestos del IVA, el impuesto de valor agregado, poner impuesto a los bienes de lujo y sobre todo recortar los gastos de sus funcionarios públicos, ¿no? Sin embargo, este alto coste financiero seguía dándose en los mercados, no querían financiar más a Grecia, entonces en abril de 2010 se propone el primer plan de rescate. Se inician las negociaciones con la llamada Troika, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Para esto, Grecia propone medidas aún más severas de austeridad, entre esto el recorte de los salarios de los funcionarios públicos y congelar sus salarios durante más o menos 3 años, incrementar el IVA a 23%, liberalización laboral, es decir, los despidos más fáciles, y también privatizaciones. Las autoridades europeas deciden darle este monto que era de 110 mil millones de euros durante 3 años. Eso se da en mayo del 2010. Sin embargo, debido al mal manejo de Grecia y a la situación de posible impago, no podían cumplir con sus obligaciones. A inicios del 2011 se plantea otro rescate financiero por un monto de 130 mil millones de euros, ¿no? Las autoridades europeas le piden a Grecia que lleve a cabo otro plan de austeridad, ¿no? Incluso más severo, donde se ponen más impuestos, se despide como el 25% del sector público y se le bajan los salarios en 12% aproximadamente. Asimismo, Grecia solicita una quita de deuda de aproximadamente el 50% de su deuda, que equivale a 100 mil millones de euros, ¿no? Y estuvieron de acuerdo el 95% de sus acreedores. Ante estas medidas, las autoridades deciden darle este monto solicitado, ¿no? Los 130 mil millones, durante más o menos 2 años o 3 hasta el 2014. Sigue el mal manejo de la administración en el gobierno, y en el 2015, aproximadamente en julio, Grecia solicita otro plan de rescate para así no salir del euro y poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, las autoridades imponen medidas más drásticas, como por ejemplo el impuesto a los agricultores, impuesto a la renta de los agricultores, de aproximadamente 13 a 20% en el 2016 y para el 2017 de 27%. También medidas en la reforma de pensiones, ahora ya no se pueden jubilar hasta los 67 años, y asimismo se mantiene congeladas las pensiones hasta el 2021, y la creación de un fondo de privatización por activos de 50 mil millones de euros que están siendo transferidos del Estado con el fin de o rentabilizar o privatizar. Y son las autoridades europeas las que básicamente van a vigilar el fondo, y solamente el 25% de este fondo va a servir para el gasto del Estado, ¿no? que generalmente se tiene que gastar en sectores productivos. Entonces, como se puede ver, los planes de rescate han estado orientados en la disminución del gasto público, lo que ha llevado a que el gobierno de Grecia no tenga recursos nada más que para financiar su deuda, ¿no? En este punto vamos a analizar algunas de las consecuencias que tendría una eventual salida de Grecia de la zona europea.
Bueno, además de la dificultad que tendría este país para gestionar la emisión de una nueva moneda, el de adaptar las contabilidades de sus finanzas públicas y el de acostumbrar a los agentes económicos a utilizar esta nueva moneda, el principal problema vendría por el lado de la banca. Se presentaría una crisis bancaria que estaría dado por una retirada masiva de los depósitos por parte de los agentes superavitarios, debido al temor que tienen estos de que su moneda o de que la moneda se devalúe demasiado. Para evitar esto, el gobierno de Grecia tendría que imponer algunas restricciones o límites a los retiros, un control de capital y bueno, todo el coste que esto podría generar. Por otro lado, se presentaría un escenario de iliquidez. Los bancos se quedarían sin dinero para poder prestar a los agentes económicos y con esto se podría ver una disminución en las variables agregadas como el consumo, la inversión, lo que caería en un decrecimiento del PBI. Por otro lado, Grecia también sufriría ante una eventual salida lo que se llama un aislamiento financiero y un aislamiento comercial. Por el lado del aislamiento financiero, no sería difícil imaginar que el Banco Central Europeo pueda restringir todos los créditos a Grecia. Ante este escenario, las autoridades griegas, al no poder aceptar de que su economía se paralice, se verían obligados a imprimir más monedas, más billetes para dinamizar su economía, lo que podría caer en una consecuencia como es la inflación. Por el lado de la parte comercial, Grecia se enfrentaría a la pérdida de los beneficios que tiene frente a sus pares de Europa. Uno de estos beneficios específicamente es los bajos aranceles que tiene. Al incrementarse los aranceles para las exportaciones los aranceles, lo que haría en las exportaciones de Grecia sería incrementar sus costos. Por este lado se presentaría un déficit también en la balanza comercial de Grecia, que también afecta directamente a lo que es el PBI. Bueno, otra de las consecuencias que tendría una eventual salida de Grecia de la zona euro sería la devaluación de su moneda. Esta moneda, la devaluación de la moneda lo que haría es elevar en términos nominales su deuda y lo que haría también incurrir o tener mayores probabilidades de que este país llegue a ser un default a todos sus acreedores. Esto también desencadenaría en mayores costos de financiamiento para el gobierno griego debido a la pérdida de confianza que tendrían todos sus acreedores. Bueno, hasta este punto hemos visto que una eventual salida de Grecia tendría efectos negativos en lo que es la producción, de hecho afectaría también al nivel de empleo, incrementando aún así la pobreza que presenta el país. Entonces, ante este escenario, lo que adoptó Grecia fue permanecer en el euro y tocaría ver si es que las políticas de austeridad que le fueron impuestas son sostenibles en el largo plazo. Al respecto han aparecido varios críticos como son Paul Krugman y Joseph Stiglitz, que cuestionan estas políticas de austeridad. Por el lado de Krugman, él asegura que la zona euro nunca recogió las condiciones necesarias para la creación de una única moneda en esta zona. Por su parte, Joseph Stiglitz dice que las políticas de austeridad han fracasado, las condiciones interpuestas por la Troika lo único que hacen es garantizar que va a continuar la depresión en este país. Los rescates que se han dado también a Grecia son prácticamente para salvaguardar su moneda, devolviéndole el dinero a sus principales acreedores como son los bancos alemanes y franceses, y en realidad el dinero no se queda en la economía griega. Ante este escenario han aparecido diversos economistas que recomiendan que para poder salir de todo este escenario, lo que tiene que hacer Grecia es elevar o mejorar su competitividad frente a sus pares. En ese escenario se han propuesto, por ejemplo, que se debe flexibilizar los requerimientos de la Troika, hacer reformas institucionales que principalmente vayan orientados también a sincerar los niveles de salario que presenta en estos momentos Grecia, y de esta manera ser más competitivas también a sus empresas exportadoras. Al mejorar las empresas exportadoras se podría garantizar que va a mejorar el saldo exterior, va a haber un mejor control del endeudamiento. Por este lado también la producción se va a incrementar, el empleo va a aumentar y las finanzas públicas podrían verse mejoradas. Gracias.